Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Aula D. En la clase de hoy estudiaremos suma de vectores. Veremos las relaciones que hay entre los diferentes tipos de métodos y al final del video haremos un problema para que todo esto quede en su lugar. Así que continuemos. Para empezar, mencionaremos las propiedades de la suma de vectores. En primer lugar tenemos la propiedad conmutativa, que significa que el orden de los sumandos en los vectores no altera la suma. La propiedad asociativa quiere decir que si yo tengo tres vectores o más sumándose, no importa el orden en el que yo los asocie, eso no va a alterar la suma. La distributiva vectorial quiere decir que si yo tengo un escalar multiplicando a una suma de vectores, yo distribuyo el escalar a cada uno de los vectores. La distributiva escalar, en cambio, quiere decir que si yo tengo un vector multiplicando a una suma de escalares, yo puedo distribuir el vector a cada uno de esos escalares. El idéntico aditivo quiere decir que si yo sumo A con el 0 vector, o sea el 0i, 0j, 0k, me va a dar como resultado el mismo vector A. Y el inverso aditivo quiere decir que si yo sumo el vector A más su vector menos A, eso va a ser igual a 0. Ahora bien, vamos a puntualizar una situación muy interesante y es sobre la resta de vectores. Vamos a ver qué significa una resta de vectores. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el caso de un vector A más el vector menos B. Esto es lo que generalmente se conoce como resta de vectores. Cuando al vector A le sumamos el inverso de otro vector. Generalmente se lo pone simplemente A menos B. Pero ¿qué significa esto de que vamos a sumarle o restarle el inverso de otro vector? Pues bien, si nosotros tenemos aquí nuestro vector A, que va a ser este vector verde de aquí, y por otro lado tenemos nuestro vector B, que va a ser este vector rojo de acá, el vector A más menos B quiere decir que a nuestro vector A original le vamos a sumar el inverso del vector B. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser el vector B con la misma magnitud, dirección, pero en sentido contrario. En lugar de que el vector B sea ese vector así, tal cual, nuestro vector B estará simplemente apuntando hacia el otro lado. O sea, este será el vector menos B. El mismo vector B en magnitud y en dirección, pero en sentido contrario. Y esto simplemente será la operación conocida como A más el inverso de B. Mientras que acá arriba, si colocamos el A y el B juntos, simplemente será la operación A más B, porque el B no es inverso y el B es, como quien dice, su versión o su forma original, el uno junto al otro. Pues bien, en este sentido, ya que hemos colocado un vector junto a otro y esto, vamos a ver las maneras de sumar vectores. Entonces, la primera forma para sumar vectores, el primer método para sumar vectores es el método del paralelogramo. ¿Qué quiere decir este método del paralelogramo? Quiere decir que si tenemos dos vectores sumándose, nosotros podemos trazar vectores paralelos para ponerlos uno a continuación del otro. Por ejemplo, el vector paralelo al vector A es el vector A, pero lo ponemos a continuación de B. El vector paralelo a B lo ponemos a continuación del vector A y se forma un paralelogramo. Este vector será el vector A más B. El siguiente método que vamos a ver es el método del polígono. Este método, junto con el método algebraico, son los métodos más utilizados. ¿Qué nos dice el método del polígono? Ese método nos dice que si tenemos, una suma de dos o más vectores, nosotros agarramos y colocamos un vector a continuación de otro. Y el vector resultante de la suma es el que va desde el origen del primero hasta el final del último. Este vector de aquí será el vector A más B. Esto es equivalente a decir la diagonal en el método del paralelogramo. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, acá tenemos el vector A más B, y si aparte de eso nosotros tuviéramos por acá un vector C, el método del polígono nos dirá que coloquemos un vector a continuación de otro, no importa el orden, recordemos la propiedad conmutativa. Podemos poner A, el B y el C acá,
y el vector resultante será aquel que va desde el origen del primero hasta el final del último. O sea que el vector resultante será aquel que va desde aquí hasta acá, y este será el vector A más B más C. Este es el método del polígono. El siguiente método es el método algebraico, es el método más utilizado. Este método consiste en sumar algebraicamente por separado las componentes en X y en Y de un vector. Acá tenemos el vector A y el vector B. El vector A es 2i más 4j, el vector B es 3i menos 6j. El vector A más B va a ser igual a 2 más 3, este va a ser igual a 5i, 4 menos 6, esto va a ser igual a menos 2j unidades, pueden ser centímetros, milímetros, metros, etc. Gráficamente acá tenemos a la izquierda el vector A y el vector B. Si nosotros usamos el método del polígono y ubicamos un vector a continuación de otro, vemos precisamente que el vector resultante es el vector 5i, pues nuestro vector resultante, que va a ser el que viene desde el origen del primero hasta el fin del último, estará dado por las coordenadas 5 en y, vemos 1, 2, 3, 4, 5 en y menos 2 en j, menos 1 y menos 2. Entonces vemos que nos cuadra perfectamente y que este es nuestro vector A más B. El método del polígono y el método algebraico son los métodos más utilizados en la suma y resta de vectores. Nos sirven también para entender otros conceptos como desplazamientos, velocidades, velocidades relativas, etc. Ahora resolveremos un problema para aplicar todo lo que hemos aprendido. Una vez explicado lo anterior, vamos a proceder a resolver el siguiente problema. Este nos pide encontrar el vector unitario del vector v igual a más b menos c, donde a es igual a menos 2i más 3j menos k metros, b es igual a i menos 3j más k metros, y c es igual a 3i más 2j menos 2k en metros. Entonces, para efectuar la suma, colocamos el vector a, que va a ser igual a menos 2i más 3j menos k, esto va a estar en metros. El vector b, que va a ser igual a i menos 3j más k, esto en metros. Y por último el vector menos c, que va a ser igual a menos 3i menos 2j más 2k, y esto en metros. Realizamos con esto la suma algebraica. Recordemos que la resultante de esto era el vector b, y esto va a ser igual a menos 2i menos 3i, eso es menos 5 más 1, esto es menos 4i. Luego 3 menos 3, eso es 0, menos 2 me queda menos 2j, y 1 menos 1, eso es 0, y me queda más 2k. Y esto está dado en metros. Entonces he hallado el vector b, pero el problema no me pregunta por el vector b, sino por el vector unitario de b. Recordemos que el unitario del vector es igual al vector dividido para su módulo. Entonces lo que nos hace falta hallar es el módulo de b. Entonces el módulo de b va a ser igual a la raíz de menos 4 al cuadrado más la raíz de menos 2 al cuadrado más la raíz de 2 al cuadrado. Notemos que el menos 4 y el menos 2 se van a hacer positivos al estar elevados al cuadrado. Entonces, introduciendo estos datos a la calculadora, esto es igual a 2 raíz de 6. Entonces el vector b es igual a 2 raíz de 6. Y esto está dado en metros. Una vez obtenido el módulo del vector, nosotros hallamos el vector unitario. El unitario del vector va a ser igual al vector, que es igual a menos 4i menos 2j más 2k, esto en metros, y dividido para 2 raíz de 6. Efectuamos nuestra simplificación. Recordemos que el unitario nos tiene que dar adimensional, y continuamos. Lo que podemos hacer en el vector de arriba para sacar valores exactos no decimales es sacar un factor común. Entonces vamos a sacar como factor común el 2. Entonces nos va a quedar aquí adentro multiplicado menos 2i menos j más k. Y abajo simplemente el 2 raíz de 6. Una vez que tenemos esto,
simplificamos el 2 y nos queda ya nuestro vector unitario. Entonces el unitario del vector b va a ser igual a menos 2 raíz de 6 en i, menos 1 raíz de 6 en j y más 1 entre raíz de 6 en k. Y con eso hemos obtenido el vector unitario de nuestro vector b. Bueno, espero que hayas aprendido muchísimo. Suscríbete al canal y dale like para que no te pierdas más videos como este con las mejores explicaciones. Hasta la próxima.